¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Armando Robles González y estamos pastoreando aquí en la comunidad cristiana Ágape Cancún. Estamos en pleno mercado 28. Y pues bueno, quiero compartirles una serie de enseñanzas básicas que creo que todo hijo de Dios o toda persona debe conocer para motivarse, para fortalecerse espiritualmente. Y la primera enseñanza que quiero compartirles es buscar a Jesús. Ese es el tema 1. Y pues bueno, les comento que esta enseñanza está inspirada en Lucas, capítulo 19, verso del 1 al 10. Y dice la poderosa y hermosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les aclaro que es en Reina Valera 1960 la lectura. Dice el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, el verso 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso 4. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Verso 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. En el verso 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que ya había entrado a posar con un hombre pecador. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, dice en el verso 10, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, vamos a analizar esta enseñanza. Jesús había entrado a Jericó y había alguien que era Zaqueo. Zaqueo tenía unas cualidades, que era publicano. Los publicanos eran los que cobraban impuestos, ¿verdad? Por parte del gobierno romano. Era rico y dice que era jefe, o sea, tenía poder, tenía estatus económico y, pues bueno, también dice que era chaparrito, ¿verdad? Era pequeño de estatura. Entonces él podía tener muchas excusas o pretextos para decir, ¿para qué busco a Jesús? Si tengo estatus, tengo poder, soy jefe y pues aparte no puedo ver a Jesús porque había una multitud. En el verso 4 dice que Zaqueo, a pesar de que pudo haber tenido excusas justificables, entre comillas y subrayado, Zaqueo quería ver a Jesús. Y cuando tú y yo queremos ver a Jesús, tenemos que hacer ese esfuerzo para buscar a Jesús de corazón. Entonces él corrió delante y subió, dice que a un árbol sicómoro. ¿Para qué? Para verle, porque había de pasar por ahí. Yo me imagino que había multitud en ambos lados de la calle de ahí en Jericó, donde iba pasando Jesús con sus discípulos, y pues Zaqueo trataba de verle, ¿verdad? Entonces él dijo, no vio sus excusas que pudo haber puesto, él vio una solución. Y esto es lo que tú y yo tenemos que tener siempre presente, porque para buscar a Jesús muchas las veces podemos poner una excusa, un pretexto, y no tenemos que hacer el esfuerzo, como lo hizo Zaqueo. En este caso, Zaqueo se subió al árbol, al sicómoro, y fíjate bien, dice en el verso 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué hermoso saber que cuando tú y yo queremos buscar a Jesús, Jesús voltea a vernos. Jesús mira y mira nuestro corazón, mira nuestra mentalidad. Él sabe todo de nosotros, pero tenemos que hacer el esfuerzo por buscar a Jesús en la oración, en la palabra, en la congregación, en la alabanza, en la adoración. Y cuando tú estás buscando esa conexión con Papá Dios a través de las diversas herramientas que nos dejó como personas, sabes que Jesús voltea a vernos. Entonces Jesús volteó, ¿verdad? Y le dijo esta instrucción, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Pero le dijo, date prisa. Fíjate, Jesús quiere que nos demos prisa para buscarle, ¿ok? Para abrirle nuestro corazón. En el 6 dice, entonces él descendió a prisa.
Dice, y le recibió gozoso. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando Jesús nos dice una instrucción, tenemos que obedecer. Zaqueo dice que descendió a prisa y dice que le recibió alegre, feliz. Iba a estar el Salvador de este mundo en su casa. Sin embargo, en el 7, fíjate bien, cuando tú quieres buscar a Jesús, va a pasar esto. El enemigo se levanta a través de personas y dice en el 7, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, ellos se creían muy santos, muy puritanos, la gente, porque dice que todos murmuraban. O sea, toda la multitud esa que menciona al inicio de esta enseñanza, dice que empezaron a murmurar, porque Zaqueo tenía mala fama de que era un publicano, se aventaba sus businessillos, supongo yo, porque cobraba impuestos, ¿verdad? Y a lo mejor se aventaba ahí sus mordiditas, no lo dice, pero sabían que tenía mala fama. Entonces murmuraron, o sea, criticando también a Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús vaya a entrar a la casa de un hombre pecador, verdad? Entonces, muchas veces así existe el espíritu de fariseo, ¿verdad? Cuando piensan que la persona está bien y los otros están mal, ¿cómo es posible que aquella persona vaya a buscar de Jesús por su vestimenta, por su estatus social? En este caso, el estatus social de Zaqueo era bien, pero sin embargo la mala fama, ¿verdad? Y pues bueno, dice en el 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué hermoso esto, de que en Zaqueo hubo un arrepentimiento. Dice que la mitad de sus bienes se lo iba a dar ¿a quién? A los pobres. Y a alguien que le haya fallado se lo iba a regresar 4 veces. Impresionante. Para buscar a Jesús, tú y yo tenemos que tener un genuino arrepentimiento para que suceda lo que viene en el verso 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, como Zaqueo tuvo un verdadero arrepentimiento ante Jesús, empezó a tener esa salvación que Dios promete, ¿verdad? Ese nacimiento de nuevo. Muchas las veces tú y yo tal vez queremos seguir a Jesús o buscar a Jesús, pero realmente no hay un arrepentimiento genuino y sincero. Y la salvación está en verdad ahí flotando, ¿no? La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tipo de fruto estás dando o estamos dando? ¿Estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Estamos realmente manifestando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la humildad, el dominio propio? Que ese es el fruto del Espíritu Santo, todos esos que mencioné. ¿O estamos totalmente nada más teniendo una religión y no una relación? Porque lo que Dios quiere es que Él dirija nuestros pasos, que dirija nuestras vidas. Dice en el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Jesús vino por los pecadores, vino por aquellos que tal vez estaban bien, pero con la corrupción de este mundo, a veces nos contaminamos y nos perdemos o nos dejamos influenciar y andamos practicando cosas que no son agradables delante de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que busquemos a Jesús. Cuando tú y yo buscamos a Jesús de todo corazón, Jesús va a buscar a vernos, va a voltear a vernos y va a decir, ahí está mi hijo Armando, ahí está mi hijo José, ahí está Alicia, ahí está Mirza, que están buscando de Jesús. Y Él voltea a vernos y se agrada. Entonces, déjame decirte como reflexión, de toda esa multitud que habla que Jesús estuvo ahí, tal vez Zaqueo, no dice si tenía familia o no, tal vez nada más Zaqueo y su familia fueron los únicos que tuvieron ese encuentro con Jesús. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, busquemos a Jesús. Y la gente va a murmurar, tal vez porque tú estás buscando de Jesús, como murmuraron de Zaqueo. Pero ¿sabes qué? Es lo más hermoso y más maravilloso que te puede pasar, porque esta vida es pasajera. Pero con Jesús tenemos una promesa, una salvación tan grande y una vida eterna. Y bueno, quiero comentarles unas citas bíblicas que pueden ser complementarios a este tema para tenerlas presente. Muchos tal vez se sepan Mateo 6:33 y dice en Reina Valera 1960,
mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí en Mateo 6 ustedes pueden encontrar que habla sobre los afanes, las cosas que nos inquietan, que nos preocupan. Y Jesús nos recuerda que hay que buscar siempre primeramente el reino de Dios. O sea, nunca no cansarnos de buscar. Tal vez tú estás pasando una necesidad económica, una necesidad familiar, una necesidad de salud, una necesidad laboral, y Jesús te dice, hey, busca primeramente el reino mío. Y las cosas que te preocupan, esas se van a resolver porque es palabra de Dios. Entonces, ese es el consejo que te puedo dar. Yo en lo personal he aplicado esto, ¿verdad? Hay veces una necesidad financiera y una necesidad de salud. Ahí tenemos que estar buscando de Jesús en la oración, en la palabra, en la alabanza, en la adoración, en el ayuno, en la predicación. Amén. Entonces, mi hermano, te invito a que practiquemos eso. Hebreos 10:25, otra cita bíblica en Reina Valera 1960, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El congregarnos en la iglesia donde Dios nos pone, ese es un mandato de parte de Dios. Porque muchos dicen, no, Dios, yo lo encuentro aquí en la casa, no tengo que buscarlo en una iglesia. Eso es una mentira. La palabra de Dios nos exhorta a que tenemos que congregarnos, porque al congregarnos en una iglesia, Dios va a trabajar ahí nuestro carácter para ver si obedecemos a nuestras autoridades, al liderazgo, a los pastores, si les obedecemos de acuerdo a las instrucciones que nos van a dar conforme a la palabra de Dios, y también la disposición de poner esos talentos y dones que Dios nos ha dado al servicio de los demás. Y Proverbios 13:20 también es otra cita bíblica que quiero que la tengamos presente en este tema. En Reina Valera 1960 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Por ahí decimos una frase, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿verdad? Y esa está inspirada precisamente en la palabra de Dios. Entonces, Dios nos invita a que nos juntemos con personas que obedecen a Dios, con personas temerosas de Dios. ¿Para qué? Para volvernos sabios, porque el principio de la sabiduría es la obediencia a Dios. Porque a lo contrario, si nos juntamos con personas necias, es decir, personas que no toman en cuenta a Dios, dice que va a haber un quebrantamiento. Entonces, literal, Zaqueo buscó juntarse con el más sabio de los sabios, con nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo diariamente tenemos que buscar esa conexión en la oración, en la palabra, en la alabanza, en la adoración, ¿verdad? Conectarnos con el más sabio. Y bueno, quiero hacer unas preguntas para si se comprendió la enseñanza. El objetivo de estas enseñanzas es que sean cortitas también, no muy largas, pero que nos haga reflexionar en lo que Dios nos quiere mostrar, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender de Zaqueo, que él no tuvo impedimentos, ¿verdad? Bueno, tenía impedimentos, ¿verdad? Pero no puso esas excusas o impedimentos para buscar de Jesús, porque hay mucha gente que pone excusas, ¿verdad? Y las preguntas son las siguientes. Son simplemente 6 preguntas que quiero que tengas para que reflexiones. Y la número 1 es, ¿tuvo Zaqueo impedimento para buscar a Jesús? La número 2, ¿qué le impedía a Zaqueo para ver a Jesús? La número 3, ¿abrió Zaqueo su casa para recibir a Jesús? Número 4, ¿hubo arrepentimiento en Zaqueo al estar con Jesús? Número 5, ¿qué has tenido de impedimento para buscar a Jesús? ¿Cuál ha sido tu excusa, tu pretexto, si no estás buscando de Jesús? Y 6, ¿alguna vez has abierto tu corazón a Jesús? Pues esta es la enseñanza, y el objetivo, vuelvo a repetir, de estas enseñanzas es fortalecernos. Son enseñanzas 100% bíblicas, que las encuentras en cualquier Biblia, y que como objetivo hay que aprender de esa parte que vivió Jesús con alguien que tenía todo el deseo de buscarlo, que en este caso es Zaqueo, ¿verdad? No poniendo excusas ni pretextos, ¿verdad? A pesar de que pueda haber, literal, impedimentos. Dios te bendiga grandemente, y pues bueno, síguenos en nuestras redes sociales, en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube. Y pues estamos para servirte. Si necesitas algún consejo, alguna oración, con toda confianza, puedes mandarnos ahí a través de los comentarios lo que a ti se te ofrezca, ¿verdad? Que tengas un excelente día y Dios te bendiga, y no se nos olvide de estar buscando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.